Estamos de regreso y a silla caliente. Hoy vamos a recibir a uno de los referentes importantes del arco económico en San Juan, ¿no? Del ámbito empresario, específicamente del comercio, pero también de la producción. Es Dino Minosi, presidente de la Federación Económica de San Juan. Dino, bienvenido, un gusto como siempre. ¿Qué tal? Un día, el gusto nuestro. Bien, bueno, obviamente tenemos que empezar por el tema obligado, que es el DNU del presidente Milei, que resulta bastante complejo de sintetizar, obviamente, pero bueno, cada uno habrá abordado lo que entiende que le atañe. En el caso de ustedes, ¿qué mirada tienen? Nosotros estuvimos charlando en Buenos Aires con economistas esta semana y hemos mandado pedir una reunión el miércoles que viene con la Federación Económica y todo su directorio y cámaras adheridas, porque es un decreto muy amplio, con muchas situaciones distintas, 83 páginas, no todas son para cada sector tendrá que estudiar lo suyo. Entonces, lo que sí hemos pensado en la mesa chica es lo siguiente: filosóficamente estamos de acuerdo, porque los tres ejes con los que hemos trabajado en la Federación Económica en esta gestión en los últimos años es bajar la presión fiscal, flexibilizar el tema laboral y la burocracia o las regulaciones. Entonces, visto desde ese punto de vista, todo lo que vaya en ese sentido para nosotros es positivo. Ahora, hay matices, hay situaciones, creemos en la política de que tiene que ser todo lo más rápido posible, porque ya vimos cómo funciona el gradualismo y eso hoy la Argentina no tiene tiempo. Creemos que mucha gente hace un buen diagnóstico y se equivoca en señalar el origen y la culpabilidad de lo que está pasando. O sea, es muy poco probable que una gestión que lleve 10 días ocasione este caos económico. O sea, no tiene tiempo para generar este caos económico. Evidentemente, este caos económico que estamos viviendo, esta alta inflación caminando hacia una hiper, es producto de un proceso que hemos venido viviendo y asistiendo y viendo de este país con la gestión anterior. O sea, eso para nosotros está más que claro. Y ahí es donde primero tienen que atacar, porque la inflación, primero, es un impuesto no legislado, tanto que les gusta a todos pasar por el Congreso ahora. La inflación es un impuesto no legislado, es un impuesto de emisión monetaria que no lo legisla nadie, pero además produce pobres, produce ruptura en la cadena de precios y no hay precio de referencia, por lo que empiezan a ver todos estos ruidos y todos estos problemas que tiene la gente para sobrevivir a esto. Entonces, dicho esto, hemos pedido a cada sector que estudie lo que le compete del decreto, y lo que nos preocupa es que hay cosas que nosotros creemos que no tienen nada que ver o tienen poco que ver con la situación de bajar rápidamente la inflación y llegar a una estabilidad razonable en este país, y que están puestas en el decreto y que por ahí lo hacen fracasar sin necesidad. Entonces, esas son las preocupaciones y veremos cómo evoluciona, veremos el grado de madurez de la clase política argentina, ¿no? Y el clima social, digo, porque ustedes los empresarios tienen personal, salarios por pagar, grillas salariales por pagar, consumo, digamos, sin consumo no hay federación económica. Ese diagnóstico... Bueno, ese diagnóstico está dividido en dos partes. El consumo interno y las exportaciones. Después de la gran devaluación que produjo este gobierno de achicar la brecha entre el dólar libre y el dólar oficial, eso produce un efecto en los agentes exportadores, en las pymes exportadoras, y produce otro efecto en el consumo interno. En el consumo interno eso produce un enfriamiento muy rápido de la economía, retracción del consumo, que va a afectar muy poderosamente a los sectores más débiles de la economía, que son los comercios minoristas, más que nada porque la retracción del consumo a las grandes cadenas las va a afectar, y las va a afectar mucho, pero tienen otro formato, otra espalda, otra forma de resistir, ni hablar si son internacionales. Sí. En cambio, el almacén de cercanía, que tanto sirvió y que tanto bien le hizo a la sociedad en la época de la pandemia, hoy está severamente castigado por esta retracción del consumo, porque además no tiene posibilidades de tener capital de trabajo para comprar a precios razonables. Entonces encima la gente se corre, porque los precios del almacén de cercanía por lo general son unos puntos más caros que el gran mayorista, pero tiene una razón de ser, no tiene la capacidad de compra ni tiene la capacidad de venta. Entonces eso genera una ecuación económica que es muy difícil de manejar en este tema, ¿no? en este momento.
Lo separaste en dos. Y bueno, el otro es que con el dólar achicándose la brecha entre el libre y el oficial, le va a permitir a las economías regionales y al sector productivo exportar a mejores precios, siempre que se produzca el efecto en forma simultánea, que haya una baja en el sistema impositivo, una flexibilización en el tema laboral para poder exportar, porque si no, lo que estamos logrando con las desregulaciones es que la competencia sea, digamos, inversa, que nosotros tengamos que competir con precios muy razonables de afuera, teniendo una alta carga impositiva interna y con cargas laborales que nos azotan. Bueno, han vuelto a implementar algunas retenciones, ¿no?, para la vitivinicultura, por ejemplo. Bueno, eso es lamentable porque más allá que el tipo de cambio favorezca ahora, la vitivinicultura es una de las economías regionales que genera mucha mano de obra. Seguramente la exportación del sector vitivinícola, como el pasero, todo lo que tenemos como producto de nuestra región, no genera las divisas que genera la soja o los granos, pero sí genera mucha mano de obra. Y eso es muy importante en estos momentos, porque una de las cosas que hay que atender es hacia dónde va esa masa de gente que está desamparada, que no tiene ingresos, y las economías regionales exportando son una buena solución para todo esto. De la pregunta quedó una pata pendiente, y es la de los salarios y las paritarias, porque bueno, también para el aparato PYME el costo salarial es muy importante. Muy bien, también hay que dividirlo en dos partes. Sí. El costo salarial, cuando nosotros hablamos de costo salarial, no hablamos de lo que recibe la persona en el bolsillo, estamos hablando de los aportes y contribuciones que son para beneficiar al empleado y que realmente no lo beneficia, qué obra social tiene, qué jubilación tiene, qué servicios tiene, con los aportes y contribuciones que hace la patronal y ellos. Y por el otro lado, el nivel del salario. Cuando se implementó el bono de 30.000 pesos para gente que ganaba menos de 400.000 pesos, en el sector público habían cerca de 5 millones de personas, y en el sector privado, habían 5 millones de personas, en el sector público 300.000. Quiere decir que hay una gran brecha entre el salario del sector público y el salario del sector privado. No queremos que nadie gane menos de lo que gana, pero queremos que la gente que produce la riqueza para pagar los impuestos, para pagar los empleos públicos, gane por lo menos igual. ¿Y será que están ganando poco? Y claro, porque el sector privado, a pesar de que el empleador no le alcanza, el empleado no, tampoco. O sea, el empleador no puede pagar y al empleado no le alcanza. Y en el sector público, que también tengo una referencia que es muy clara, en la época de la pandemia, vos subías al Facebook y lo digo con todo cariño porque hay gente que trabaja mucho y todo lo más, estamos hablando de lo que pasa en el sistema. Vos subías al Facebook y una familia que había dos empleados públicos decía, aquí estábamos haciendo tortita con la familia, pasándola como podemos. Y del otro lado había un empleado del sector privado que no estaba cobrando. Y la desesperación que había en esa redacción de Facebook era distinta. O sea, evidentemente, cuando hay crisis, no todas las pasamos igual. Sí. Entonces, lo que hay que hacer es que este sistema sea más justo y el esfuerzo lo tenemos que hacer todos. ¿Cómo se hace más justo, Dino? Porque digo, hay una realidad, y es que el sector público ha tenido una actualización salarial acorde a la inflación, incluso con 5 puntos por arriba del IPC. A eso me refiero. Y el privado no. Bueno, a eso me refiero. Este ajuste, que va a venir sí o sí, lo tienen que hacer todos los sectores. Y si tengo que decir lo que pienso es que el ajuste va a ir a la gente. No hay forma de evitar que el ajuste vaya a la gente, porque las reformas estructurales que quieren hacer en el Estado Nacional tiene un porcentaje bajo de ajuste estructural. El porcentaje elevado del ajuste estructural que hay que hacer en el Estado está en las provincias y en los municipios, y eso va a demorar. Entonces, hasta que se produzca esa reforma del Estado, el ajuste, que es inexorable, que es producto de la alta inflación que tenemos, lo va a sufrir la gente. Entonces, tiene que ser una cosa simultánea, que la gente pueda visualizar que se está produciendo esa reforma de la estructura del costo, del gasto público, de cómo se despilfarran fondos públicos, porque ya ni siquiera pasa por las exportaciones. Nosotros, en la antigua gestión que se ha ido, hemos tenido años de muchísima buena exportación. En la Argentina ha exportado por muchísimos miles de millones de dólares y la plata no está. O sea, no es solamente ganar la plata, exportar y recibir la riqueza, sino cómo se administra esa riqueza. Sí, pero ¿y qué va a pasar con las paritarias del sector privado? Mirá,
El sector privado, a diferencia del estatal, si las paritarias están por encima de la realidad, se empieza a correr la economía en el sector informal. Y empiezan a o cerrar negocios o trasladarse a la casa y a tener empleados en el sector informal, a no pagar aportes y contribuciones porque tienen que sobrevivir. Entonces, cuando la ecuación al sector privado no le da, cuando está rota la ecuación económica financiera, se van del sistema, sobrevivirán como puedan. Eso es lo que pasa. Entonces, a ver, me estás diciendo que hay una apelación a ser racionales y mesurados con los pedidos en la paritaria. Pero por supuesto, sobre todo el sector público. No tengo ninguna duda. El sector privado, que es el que ustedes atañen. No, bueno, lo que pues pasa... está claro, el sector público, motosierra, ajuste. ¿Qué va a pasar con el sector privado? Bueno, que ya viene corriendo de atrás en materia de salarios con respecto al sector público. Y te vuelvo a insistir, tendrán que ser razonables porque si no hay mucha gente que se va a salir del sistema. Pero lo que decimos que nos atañe a todo, porque el gasto público es lo que genera la alta inflación y la alta inflación es lo que genera la recesión y el enfriamiento de la economía. Entonces, si la economía está frenada, si se bajan los consumos, si bajan los niveles de actividad, hay menos empleados, hay menos producido, hay menos de todo. Y luego también el ajuste en el Estado, en el caso de San Juan, impactará en el nivel de circulante, ¿no? Y en el nivel de consumo que tenga el sector privado también. Digo, el Estado de San Juan es un motor muy importante del sector privado también, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Aquí voy a hacer referencia a otra anécdota muy importante que era esa característica del comerciante que está alejado del Estado, porque yo me levanto todas las mañanas y produzco yo y me mantengo yo solo. Sí, pero no, a mí nunca nadie me dio nada. A mí nunca nadie me dio nada. Estaba esperando que cobre el empleo público para vender, ¿no es cierto? Sí, o sea, mueve la aguja. En nuestra provincia, donde el 80% de los ingresos son del Estado Nacional, sí, y no tenemos una economía fuerte y grande, es muy importante cómo se manejan los fondos del Estado. Sí, no tengo duda. Y entonces, Dino, ¿qué va a pasar ahora? Digamos, en esta inflación que el presidente Milei anunció, ¿no? En esto hay que decir, y yo en esto soy muy, muy honesto, Milei dijo 18 a 24 meses. ¿Sí? Se viene duro el cadenazo, ¿no? Mira, va a ser, creo yo, muy duro, creo que va a ser muy triste, pero además va a tener otro efecto que es muy, muy lamentable para mí. Son crisis que, a diferencia de una guerra, no se ven los muertos en la calle. Entonces se te mueren los niños en la cuna y los viejos en la cama. Y la crisis no se nota visceralmente, se nota en la forma de vida. Pero si no te pasó nada, más que romper una cubierta, vas a tener problemas para comer, pero ahora si te pasan cosas graves en tu vida, como son problemas de salud o problemas de esa naturaleza, la vas a pasar muy mal. Y hay que apelar a la solidaridad de las sociedades. Las sociedades como las nuestras son muy filantrópicas, muy solidarias, y que la gente visualice y que se comunique como corresponde, cómo se están produciendo los cambios, para que la gente tenga el aguante necesario para que no se produzcan los estallidos sociales que se producen cuando la gente ve que a ellos no les alcanza y que del otro lado no se hace nada, ¿no? Queremos agradecerte que nos hayas acompañado, y bueno, la Federación Económica es un actor importante, ¿no? de nuestra sociedad, tiene una representación muy importante también. Sí, es verdad, así que no, los agradecidos somos nosotros porque estamos representando 27 cámaras en la provincia de San Juan, cámaras que están en toda la provincia, de todos los sectores productivos, industriales, comerciales y de servicios. Y bueno, nos hubiera gustado tener una gestión pensando en nuevos mercados, nuevas cosas, y nos tocó pasar por esto y bueno, haremos lo que podamos. Ya se podrá. Sí, sí. Ya se podrá. Dino, muchas gracias. No, gracias a vos. Igualmente. Dino Minosi, presidente de la Federación Económica de San Juan, pasó por aquí por Banda Ancha. Pausa, ya volvemos.